Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, somos Desafío Moria y estamos súper contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy en este espacio. Queríamos contarles que ahora los días jueves, como hoy, estaremos compartiendo las respuestas de las preguntas que ustedes nos dejan del repaso de la lección u otras dudas que ustedes siempre nos escriben por allí en la cajita de comentarios. Así que queríamos contarles eso, ahora es los jueves y pues estamos contentos. Bueno, y hoy precisamente vamos a dar respuesta a esas preguntas que han surgido de la lección de la escuela sabática, precisamente del tema de la cruz. Así es. Hicieron muchos comentarios, muchas preguntas acerca de por qué esto, por qué aquello, y hoy vamos a ver esos porqués a la luz de la Biblia. Así que les invitamos para que nos acompañen en este espacio. Daremos respuesta a 3 preguntas interesantes y que vale la pena estudiar. Quédense con nosotros hasta el final de este video. Y no olvide, por favor, suscribirse, compartir este material y darle también un like. Gracias por estar con nosotros y ahora vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias porque nos regalas la oportunidad de compartir, Señor, tu evangelio. Pero también, Padre, gracias porque nos das la oportunidad de leer tu palabra. Permítenos, Señor, en ella descansar, pero también descubrir verdades maravillosas que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tus bondades y por tu Santo Espíritu con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Bueno, entonces vamos con nuestra primer Nuestra pregunta. Vamos allá. ¿Y qué dice? ¿Qué diferencia existe entre las cruces de muchos que murieron y la cruz de Cristo? Bueno, y es que yo tengo entendido que esos criminales máximos, Sí, su pena era morir en una cruz, sí. ¿sí? Y era para los peores criminales. Sí, se podría decir, para las personas como más malas, ¿no? Lo que hoy en algunos países del mundo, la pena de muerte. La pena Y de la muerte. pena de muerte se da por una inyección letal o por una silla eléctrica o por... Ok, hay diferentes métodos que tienen alrededor del mundo. En el tiempo de Cristo, pues habría una cruz. Ok, y bueno, en el tiempo moderno, si lo llevamos al tiempo moderno, ahora tratan de que ese proceso donde todavía hay la pena de muerte, pues sea poco Sí, doloroso, no sea tan ¿cierto? cruento. Pero en esa época, entre más doloroso, como que era Era mejor mejor para poder porque, purgar a la sí, persona sería que un había. juicio justo, ¿no? Exactamente. Pero entonces, ¿qué diferencia hubo entre todos los que murieron en una cruz y la cruz en que murió Cristo Jesús? Bueno, si nosotros vamos al madero, pues Ujú. realmente no hay ninguna diferencia, porque pues todas las maderas eran las mismas, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de castigo, pues todos los criminales pues eran torturados, todos los Ujú. criminales aún a muchos y a los ladrones que fueron crucificados con Jesús, precisamente ese mismo día, le cortaron sus piernas porque no morían, no morían. En cambio, cuando fueron a ver a Cristo, Cristo ya había muerto. Aún así, un soldado toma una lanza y atraviesa su costado y de ella sale agua y sangre, dice la escritura. Pero a los otros dos, los ladrones que habían sido crucificados, pues no habían muerto, así que tuvieron que cortarles las piernas para que murieran rápido y pudieran ser enterrados antes de que llegara el día de reposo. Esa era la costumbre Sí, normalmente. esas eran las costumbres. Bueno, entonces, pero dice la Biblia que Jesús sufrió cual hombre nunca jamás había sufrido. Claro que sí, porque es que ese sufrimiento viene a ser la antesala, ¿no? A la cruz. Porque la pena de la cruz todos la sufrieron, todos los reos, todos los criminales la sufrieron. Cristo Jesús tuvo que sufrirla como criminal, pero no había pecado en él. ¿Está bien? Pero antes de la cruz, a ninguno se le ponía una corona de espinas, a ninguno se Ujú. le abofeteaba, a ninguno le pusieron ropas reales y lo llamaban rey, ¿no?
a ninguno lo maltrataron como lo maltrataron a él antes de la cruz. Además que fue un sufrimiento total, o sea, no fue solo físico, sino mental y Mental y espiritual al espiritual mismo también. tiempo, porque es que había una guerra contra Satanás y Satanás y su ejército también estaban ahí ayudando a vencer a Jesús, llevándolo a la cruz, llevándolo a la muerte. Así que eso hacía el dolor mucho más fuerte. Y Claro que sí. es que el dolor mental, el esfuerzo mental, el tener que ser burlado y el tener que superar todo esto, también es un dolor fuerte. Claro que sí. Así que, bueno, pero entonces, ¿en qué radica esa diferencia? Vamos a analizarlo en este Sí, momento. realmente la diferencia radica, es la cruz de Cristo, realmente hace la gran diferencia en que todo lo que tiene que ver con Cristo fue profetizado con antelación, con anterioridad. Y no solo unos poquitos años, muchos años atrás se había dado la profecía de muchos momentos de Cristo, incluyendo su crucifixión. También por eso la cruz de Cristo es diferente, porque no fue denominado un criminal cualquiera, ¿no? Porque no fue un criminal cualquiera. Primero, porque no fue criminal. Y segundo, porque no era igual que los demás, sino era el origen de una profecía y pues era el origen del plan de salvación. Bien, entonces vamos a ir a ver esa profecía o esas profecías. Jesús era el Mesías prometido y Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Ok, entonces nota, ya aquí se estaba anunciando el nacimiento del Mesías. ¿Dónde nacería? En Belén Efrata. En Belén, en Belén. Y Cristo Jesús nació en Belén. Vayamos a otro dato profético bien importante. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Cristo Jesús nació de una virgen llamada María y pues su nombre fue descrito como Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, ¿no? En medio de la humanidad. Bueno, y Deuteronomios 18 al 19 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Sería llamado también profeta, ¿no? Así como lo fue Moisés, así también Jesús sería llamado profeta. Y cuando Jesús estuvo en medio de la gente, recuerdas que Jesús le dice a los discípulos, bueno, ¿qué dice la gente que soy yo? Unos dicen que es Elías, otros dicen que es un profeta, ¿no? Es un maestro, es un profeta. Bueno, pues todo esto se ha cumplido en la vida de Cristo y no en cualquier otro crucificado. Ahora encontramos en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muy bien, y nosotros vemos el cumplimiento en la Biblia cuando Cristo hace esa entrada triunfal donde a multitudes le aclaman, donde traen ramilletes de, bueno, Palmas. de palmeras y demás, y batían las manos y tiraban sus mantas en el piso para que él pasara. La escritura dice que él montaba un pollino de asna. Y esto se había profetizado muchos años. También Zacarías 11 al 12 dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y Zacarías se está profetizando el valor que se pagó por la vida de Cristo. Y es que Judas pagó 30 monedas de plata por su crucifixión. Recibió.
Recibió 30 monedas de plata por su crucifixión. Bien. Salmos 22, 14 al 16. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y los salmos precisamente están dando ese anuncio de la crucifixión de Cristo Jesús, ¿no? Ese cruento y doloroso evento que nosotros recordamos hoy. Así que todas estas profecías hacen alusión al único que podía ocupar esa cruz, Cristo Jesús, que cada evento llegó en su tiempo preciso y fue llevado a la cruz no con pecado, Exacto. sin pecado, pero considerado el peor criminal, aún poniéndolo en una balanza, peor que Barrabás, ¿no? El más burlado también. Así es, peor que Barrabás. Así que, pues, mis hermanos, de esta manera esperamos haber dado respuesta a esa inquietud que se nos ha hecho, ¿no? Sí. Todas las cruces eran iguales, no había diferencia de una a otra. Las crucifixiones eran cruentas y dolorosas, pero en Cristo sí hubo diferencia. Primero, en la vida de Cristo, porque fue profetizado. Todos los acontecimientos fueron profetizados. Y, inclusive el hecho de que se repartieran sus ropas y los soldados y echaran suerte sobre ellas. Todo fue profetizado. Todo. Así que cada detalle, hasta el más mínimo detalle, fue profetizado. Y pues... y sufrió el más cruento dolor porque su lucha no fue solo el llevar la cruz, no fue solo ser colgado, carne y sangre, sino que fue mental y espiritual. Bien. Así es. Entonces, con la siguiente pregunta: ¿por qué Dios usa el símbolo de una serpiente si ésta representa a Satanás? ¿Por qué lo usó? Y cuando vamos a la historia, porque fue una de las historias que hemos visto durante el estudio de la lección de la escuela sabática, sí, pues recordamos que el pueblo se equivocó, feamente se equivocó. Horriblemente. Y la única forma para encontrar alivio, para encontrar salvación, era levantar la vista y mirar una cruz que tenía una serpiente. Un asta que tenía una serpiente, ¿no? Yo solamente me detengo a imaginar un momentito el tamaño de esa asta para que 1 millón de personas o más pudieran verla, porque las serpientes estaban en todo el campamento. ¡Wow! ¿Cómo harían para construir eso? Porque pues nosotros habitamos en un lugar donde solamente vivimos 77,000 habitantes. Es un promedio. Y el edificio más alto no lo alcanzamos a ver desde todo el pueblo. No se alcanza a ver. Hay una montaña que sí se puede ver desde donde vayamos, pero es una montaña realmente muy alta. Muy alta. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo fue esa construcción de esa cruz, de esa asta, de esa serpiente? ¿Cómo la ubicaron? ¿Cómo sería de grande para que la pudiesen ver todos? Y además que había que hacerla con premura, porque claro, es que todo el pueblo estaba muriendo, entonces había que construirla rápido para que funcionara el antídoto que Dios mismo había propuesto. Bueno, pues todos esos detalles son curiosidades bíblicas. Vayamos a lo que dice el texto bíblico. Y el texto bíblico dice así. Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Nota algo aquí importante. La escritura dice
que Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta y levántala. Todo aquel que sea mordido por una serpiente y mire el asta va a recibir sanidad, no va a morir. El asunto aquí es, ¿por qué utiliza una serpiente y por qué ese símbolo como si fuese un símbolo milagroso, ¿no? Como si fuese un símbolo que hiciera maravillas? No, y además de que fuera un símbolo que hiciera maravillas, pues que nosotros siempre lo relacionamos desde la creación con el diablo. Sí, con el pecado. Porque él se disfrazó de serpiente para engañar a Eva y ya Apocalipsis también lo menciona como la serpiente. Entonces, serpiente antigua, ¿por diablo y qué Satanás exactamente tenía que ser una serpiente? Además que eran las serpientes los que los estaban picando, mordiendo, picando, como lo digamos. Entonces, es como cruel, oye, las serpientes nos están matando, pero tengo que mirar a la serpiente para ser sano. Ok. Aquí hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, especialmente cuando nosotros hablamos de que debían mirarla, no era solamente el hecho de verla. Necesitaban tener fe para poder encontrar sanidad. Cuando Cristo estuvo entre nosotros y cuando sanó a tantos enfermos, su declaración siempre fue: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete y no peques más, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Para poder ser sanado de la mordedura de las serpientes, ellos debían tener fe, no era solamente mirarla por mirarla, era tener fe en que iban a recibir sanidad. Pero, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué? Bueno, pues aquí podemos encontrar una pequeña explicación. Bueno, la serpiente es símbolo del pecado. Sin embargo, Dios también quería enseñarle al pueblo que había dos clases de serpiente. La serpiente que mata, pero una serpiente que salva. Esto suena aquí como interesante, como que existen dos clases de serpiente. Pues en ese momento, en ese instante, habían dos. Vienen la plaga de serpientes que viene a acabar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado y la paga del pecado es muerte. Creo que eso debe quedar claro para nosotros. La paga del pecado es muerte. El pueblo pecó. Vino la plaga de serpientes y comenzó a matar a los israelitas. Sí. Pero ahora Dios les quiere decir a los israelitas: a estas serpientes los están matando, pero ustedes vean esta serpiente, que esta serpiente les va a dar vida. Les va a dar vida. Así que hay una serpiente que mata y hay una serpiente que muere. Pero ¿cómo podemos darle como más relevancia a este asunto de las serpientes? Bueno, podemos verlo en el siguiente comentario. Bueno, Pablo, hablando del ministerio de Cristo, dijo que Jesús se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. También el apóstol usa una declaración mucho más fuerte. Él dice, se hizo pecado. En otras palabras, se ha hecho serpiente. Muy bien. Y es que esta declaración nos amplía un poquito más el panorama. Si nosotros hemos asociado a la serpiente con pecado, ¿cierto? La serpiente pecadora. Ok, porque fue usada por Satanás. Noten algo. En el desierto, el pueblo pecó. Y por tal motivo merecía morir. La serpiente en ese momento tenía el significado de la muerte. Iban a morir. La serpiente, muerte. Pero ahora viene una serpiente que les va a dar vida. ¿Y qué significado quería Dios que el pueblo entendiera? Bueno, que un día su hijo se convertiría en pecado. No pecador, sino se convertiría en pecado para poder salvarnos a nosotros de la destrucción eterna, salvarnos a nosotros de la muerte eterna. Por esa razón hay dos clases de serpiente, una que da muerte y otra que da vida. Qué interesante es que todas estas figuras siempre nos dan como un significado y un significado que nos lleva a la salvación. Cuando miramos todas estas figuras traen una interesante enseñanza. Y allí
También el Hijo del Hombre, que como una serpiente hecho pecado, fue elevado para salvarnos. Cuando miramos allí la cruz de Cristo. Ok, pero mira lo que dice la Escritura en San Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que es hermoso, porque sabemos que cuando miramos y contemplamos la cruz de Cristo, alcanzamos a entender ese amor infinito, podemos ser llenos de fe y decir: wow, ese sacrificio que Cristo hizo por mí fue para mi salvación, para Así que es. estas serpientes de la vida que me están picando a diario y que me están mordiendo, que me están mordiendo a diario y que me están matando, pues yo miro esa cruz y digo: hay esperanza, hay Hay salvación, hay vida, a pesar de que en esta tierra hay muerte, hay vida en Cristo Jesús. Así Y, es. y es como una similitud bastante única y necesaria para comprender. Así es. Y es que, ¿por qué una serpiente? Porque un día el Hijo del Hombre se haría pecado por la humanidad. ¿Por qué? Pues la Biblia compara a la serpiente como portadora de pecado, ¿no? Así que esperamos, mis hermanos, haber dado respuesta a su inquietud. Hay otros textos que se mencionan de las serpientes, ¿no? Éxodo 7, 10, 12 es una historia que conocemos. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Muy bien. Entonces nota, aquí hay otra representación de una serpiente. De dos clases de serpientes. Ok, sí, dos clases de serpientes, pero es otra declaración de serpiente, ¿no? Pero no está asociada a pecado, más bien fue una señal. Una señal, una señal, podríamos decirlo así, o una representación del poder de Dios, ¿no? Porque Moisés le estaba diciendo al faraón: a mí me envió, yo soy, y yo soy hace esto, mira, esto hace yo soy. Pero esa serpiente no significaba pecado ni hacía pecador a Moisés. No, pero maravillosamente da representación de dos clases de serpientes: las que crean los hechiceros, la que viene de parte de Dios, pero a la final la única que triunfa es la que viene de parte de Dios. Así es. Así como Cristo en la cruz. En el Calvario, correcto. Y la siguiente mención la hace precisamente Cristo Jesús en Mateo 10:16, diciéndole a los discípulos cuando los envía a predicar, les dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes, pero inocentes como las palomas. Y cuando Jesús les dice sean astutos como serpientes, no les estaba diciendo vayan a pecar, no, utilicen la astucia de la serpiente para estar sigilosos, para estar atentos de todo lo que está aconteciendo mientras ustedes predican el evangelio, ¿no? Así que, hermanos, hemos llegado al final de esta pregunta. Esperamos que haya quedado claro. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta dice: la lección declara que Jesús sufrió la segunda muerte. ¿No es acaso esa muerte la que sufren los que no volverán a resucitar? Esta pregunta es interesante, ¿no? La lección precisamente sí decía que Cristo Jesús sufrió la segunda muerte. Pero, ¿cómo así? Quedaba esa duda, ¿cómo así? ¿No es esa muerte de la que nadie vuelve a la vida? Bueno, pues veamos lo que la Biblia dice acerca de la segunda muerte. Bien, el texto de Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Y Apocalipsis 2:11 declara: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces noten, aquí ya hay un paralelismo.
todos aquellos que van en contra de la voluntad de Dios, y ese listado que da Apocalipsis, es ellos, si no se entregan a Cristo, si no cambian su proceder, pues todos ellos Sufrirán la segunda muerte. van a la segunda muerte. Pero aquel que escucha, aquel que obedece, aquel que hace la voluntad de Dios, será librado de la segunda muerte, ¿no? Pero, ¿cómo es este asunto? Si Cristo murió Y murió la segunda y muerte. murió la segunda muerte, Porque así se dice. sí, ¿Cómo volvió a resucitar? Si se supone que es la muerte que no va a tener resurrección. bueno, pues allí es donde está la gran misericordia de Dios. Porque Cristo se sometió a morir por los seres humanos y se sometió a morir bajo el poder de la segunda muerte. Porque como Él resucitó, entonces ahora todo el que cree en Él tiene la posibilidad. esperanza de resucitar. Y si resucita, entonces debe resucitar después de la primera muerte. Porque en la segunda, la Biblia dice, ya no hay remedio. Entonces Cristo muere bajo el poder de la segunda muerte para que todos los que creamos en Él, pues no vayamos allá, que ese no sea el final, sino que todos los que creamos en Jesús tengamos la oportunidad de resucitar en la primera resurrección. O sea, Cristo murió la segunda muerte por todo aquel que quiere ser salvo. Así es, correcto. Pero mira como lo dice las Sagradas Escrituras. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14, 16 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ok, entonces nota, la Escritura dice, miren, esto debe quedar claro para que nosotros no suframos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Pues los que van a sufrir la segunda muerte. Pero ¿quiénes tienen esperanza? Los que creen en Jesús, porque por su sacrificio no sufrirán la segunda muerte, sino que ahora volverán a la vida después de la primera muerte. Amén. En la primera resurrección. Así declara la Escritura. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, los versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol, porque él quería estar vivo cuando Jesús viniera. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Hermosa promesa, ¿no? Hermosa esperanza. Cristo Jesús muere bajo el poder de la segunda muerte para que usted y yo no lleguemos allá. Pero, ¿qué sigue diciendo las Sagradas Escrituras? Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, qué hermoso es. Bienaventurado el santo, dice la Escritura, que tiene esta esperanza y que en Cristo entrega su vida, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él, no tiene potestad. ¿Pero por qué no tiene potestad? Porque ya hubo uno que pagó esa deuda. Ustedes y yo merecíamos morir y la muerte debía ser eterna, pero Cristo Jesús vino a morir bajo el poder de la segunda muerte. Y de esa manera, ustedes y yo ya no seremos sometidos a esa muerte por Cristo. Y yo le digo, Señor, gracias. Amén. Gracias por ese sacrificio cruento, doloroso, pero precioso para nosotros, ¿no? Además que Él era el único que podía hacer ese sacrificio, el único que podría vencer el poder de la segunda muerte. Sí, era Cristo Jesús. El único. Y Él fue el que murió por nosotros, que somos todo lo que dice el texto. Toda la lista de Apocalipsis. Exactamente. Murió por eso y nos da a nosotros la oportunidad de cada día
entregarnos a Él, amarle y por ese amor obedecerle y que de nosotros broten frutos, Así esos es. frutos que Él quiere. Así que hay esperanza en Él. Él ha muerto por nosotros esa segunda muerte. Sí, y lo lindo es que murió bajo ese poder, pero volvió a vivir y está en el reino de los cielos y va a venir por nosotros. Y es Él, el Hijo de Dios, el que nos envía el siguiente mensaje. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta declaración es para los que han muerto y resucitarán en la primera resurrección. En la primera. Todo aquel que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, Vivirá. volverá a vivir. Amén. Esperamos, mis hermanos, haber dado respuesta a estas inquietudes. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final con nosotros. Y bueno, nos veremos en un próximo video. No sin antes elevar una plegaria al cielo. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias porque nos regalas la bella oportunidad de descubrir cosas maravillosas cada día, Señor, en tu palabra. Nos ayudas a entender, nos ayudas a caminar, Señor. Gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, porque por Él, Señor, y ese sacrificio hecho en favor nuestro, y por su resurrección de los muertos, nosotros tenemos entrada en el reino de los cielos, y la muerte segunda ya no tiene poder sobre nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque cada día nos amas con amor, y te pedimos que ese amor siga siendo como es tu esencia. Eterno, eterno, Señor, y ayúdanos a amarte también enormemente, de tal manera que querramos cada día hacer tu voluntad. Señor, gracias por tus bendiciones, te suplicamos tu compañía y dirección en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video, no olviden, somos Desafío Moria, chao.